Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos hoy con el capítulo 15 de Watercolor Basic. Eh, Va a tratar sobre el dibujo del natural hoy. Primero vamos a ver qué material necesitamos. Bueno, necesitamos un papel que no puede ser de grano grueso, de grano fino o sin grano, para poder dibujar bien. Una regla, y si tenéis por ahí una escuadra también. Una goma, un lápiz. El lápiz que no sea muy duro, estaría bien pues del 2B más o menos. Y luego necesitamos también pues un palito, un mango de un pincel, algo así fino para tomar proporciones o comparar proporciones. Y también necesitaremos un encuadre. ¿Qué es esto? Lo primero os voy a explicar, pues como no lo venden por ahí, cómo se hace. Vamos a ver, lo principal es que el papel tenga la misma proporción que el cuadrito este de dentro. Entonces lo podéis calcular con una regla de 3. Este papel que tengo yo mide 48 por 36. Y voy a hacer un encuadre que va a tener de largo 12. Entonces voy a calcular con una regla de 3 qué medida tiene que ser el ancho. 36 por 12 y dividido por 48. Entonces salen 9 centímetros. El cuadradito de dentro tiene que medir 9 por 12. Y lo que vamos a hacer es poner una línea. Como veis en el papel ya lo he puesto justo en la mitad. Dos líneas. Y en el encuadre pues medimos lo mismo, la mitad. Y con un cúter vamos a hacer una pequeña muesca. Vamos a hacer un pequeño corte en el borde. Y con un hilo normal, yo lo voy a hacer con una goma porque no he encontrado un hilo, pero vale un hilo normal, bueno, un poco más, un poco grueso mejor. Pues nada, lo metéis por ahí, tiráis un poco de él. En el otro lado lo mismo.
ponéis un celo para que no se marche por ahí. Bueno, lo ideal sería que este ejercicio lo hicierais del natural, pero como aquí no lo podemos hacer de esta manera, lo voy a hacer con la fotografía, aunque os voy a explicar también cómo se haría del natural. Vosotros en casa tenéis que practicar del natural. Colocáis objetos y los vais practicando y dibujando. Voy a intentar explicaros con ayuda de la cámara cómo funciona el cuadrante, me parece que se llama esto. Es un simple cartoncillo, un passepartout, con una ventanita tiene que tener la misma proporción que el papel que vais a utilizar. Y se utiliza de esta manera, como si fuera un objetivo de una cámara. Para encuadrar la composición. Ahí sería. Además podéis con esto encontrar coincidencias. Por ejemplo, en este caso colocaríamos la bola en medio justo, ligeramente abajo, y luego veis que la parte de arriba de la jarra de la izquierda coincide con la parte de abajo de la botella donde está más ancha. Y eso es una ayuda ya. Entonces tenéis que trazar estas dos rayitas en el papel, y son estas mismas que estamos viendo ahí. Entonces podéis ir colocando cada objeto en su sitio. ¿Veis? Eso es por ahí más o menos. Otra cosa que vais a utilizar es una varilla de metal o el mango de un pincel, por ejemplo, para buscar proporciones, que se utiliza de esta manera. Por ejemplo, vamos a mirar la botella. Medís el ancho con el dedo, sería por ahí. Y entonces comparáis, por ejemplo, a ver cuántos anchos cogen de aquí a aquí. Pues yo diría que 2. Más o menos, ¿eh? Esto no es una ciencia exacta. Cogerían 2. Entonces podéis trazar aquí 2 cubos, por ejemplo. Y luego podemos comparar también, por ejemplo, vamos a mirar cuánto mide la proporción de este espacio que ya hemos medido comparado con la parte de arriba de la botella que se va estrechando. A simple vista yo diría que es igual, pero vamos a comprobarlo. A ver, sería por ahí. Y entonces lo llevamos arriba. Sí, es un pelín más
más alto, el tapón justo. Bueno, pues ya tenéis otra medida que tomar de referencia. Trazáis ahí una raya en el papel y ya sabéis que esto es el doble de lo de abajo. Perdón, la misma medida que lo de abajo, de alto. Y esta parte de abajo serían como 2 cubos del mismo ancho, claro. Podemos comparar con el cubo este, por ejemplo, con un lateral del cubo. Vamos a compararlo. Sería por ahí. Casi coincide. Este hueco que hay aquí, esto, con lo del cubo. Es un pelín más ancho. Pues ya tenéis otra referencia. Vamos a medir la jarra esta, por ejemplo. El ancho en la parte más ancha sería por ahí. Vamos a compararlo con el alto. Pues mira, hacemos ahí, aquí otro cubo. Hasta aquí es la misma medida que el ancho. Y luego lo de arriba, yo diría que es la mitad, más o menos, de lo de abajo. A ver. Sí. O sea, de aquí a la parte más gruesa es la mitad que de aquí a aquí. Ya tenéis otra referencia para marcar. Así es como se utiliza este aparato, que os vendrá muy bien. También os vale para situar las cosas, por ejemplo. Y mira, ya veis, por ejemplo, que coincide la parte de arriba de la jarra con donde cambia la curva de la botella y se pone más ancha. Yo creo que se ve con claridad, ¿no? Y a ver el cubo en relación a la jarra. Yo diría que la mitad de la jarra. Esto vamos a comprobarlo. A ver, el cubo. Sí, mira, en la jarra cogen 2 cubos. Ya tenéis otra referencia. Es muy importante al dibujar también, aparte de comparar las proporciones de cada objeto, mirar a ver también el espacio que hay entre uno y otro, que eso os dará también muchas pistas. Vamos a comparar, por ejemplo, este espacio con la botella. A ver. La parte más estrecha. Pues es un poquitín menos, perdón, que el ancho de la botella. Bueno, yo creo que quedó claro. El cuadrante para situar, trazáis las 2 líneas en el papel y encuadráis lo que vais a hacer. Ahí sería más o menos. Si lo alejáis, pues mengua. Lo que pasa es que esta cámara pues enfoca y entonces es más complicado porque cambia el enfoque. Bueno, yo creo que se entendió bien. Para empezar el dibujo, lo mejor
Y lo que hay que hacer, una vez que tenemos trazadas las dos líneas en el papel, yo lo que haría sería marcar primero, ya sea un paisaje o sea un bodegón, el objeto que tengamos más grande. Yo colocaría primero la botella, marcaría la parte de arriba con una línea, abajo trazaría otra larga porque como vemos la jarra y la botella están a la misma distancia. Y luego el cubo está delante, o sea, el cubo marcamos ligeramente delante. Y lo siguiente que haría sería marcar el alto de la jarra en relación a la botella. Trazaría una línea así que coincide con esto. Y haríamos un dibujo a grosso modo, sin detallar nada, solo para ir colocando cada objeto en su sitio. Cuando lo tengamos colocado, a mano alzada, no hace falta ninguna regla hasta el momento. Cuando esté bien colocado, los objetos que son simétricos, en este caso son la botella y la jarra, tenemos que poner, como son simétricos, pues el eje, una raya vertical y aquí otra raya vertical que nos va a servir pues lógicamente para comprobar luego que está igualado lo de un lado y lo del otro. Una vez que está todo colocado, entonces ya podemos empezar a definir cada cosa. Aprender a dibujar es aprender a ver las cosas. Por tanto, es tan importante el dibujo como darle luego el color. Lo digo porque hay gente, a algunos les gusta mucho dibujar, pero hay bastante gente que le da pereza el hecho de dibujar y se lo salta haciendo pues fotocopias o trampas de ese tipo. No sirve para nada y no os lo aconsejo, aunque al principio os cueste bastante. Es importante que dibujéis bien, que aprendéis a dibujar. Del natural es lo mejor. En casa practicáis y preparáis, cogéis cualquier cosa que tengáis por casa, la colocáis así en una mesita, como he puesto yo esto, y con una lámpara le colocáis, tenéis que colocar la luz desde un solo punto. Aquí en este caso la luz viene por la izquierda y entonces proyecta las sombras hacia la derecha. Es importante que se vea bien de dónde viene la luz y a dónde va la sombra, porque eso es lo que define los volúmenes. Aprender a dibujar es aprender a ver las cosas. Por tanto, nos va a ayudar luego también mucho a la hora de colorear, porque estamos educando el cerebro. Además, otro beneficio es que mientras estáis dibujando ya podéis ir familiarizándoos con lo que vais a hacer y pensando cómo lo vais a hacer, porque la acuarela, la particularidad que tiene es que hay que hacerlo de un tirón. Entonces tienes que tener en la cabeza pensado bien cómo vas a hacerlo, cómo va a ser el proceso de la acuarela, cómo vas a empezar, qué colores vas a usar, en qué orden los vas a ir poniendo,
Entonces, ese tiempo en que estáis dibujando, tenéis que ir pensando ya en cómo vais a pintarlo. Entrando un poco, como si dijéramos, en trance, familiarizándoos con lo que vais a hacer. Muy importante entonces dibujar del natural. Cuando no podáis dibujar del natural, que por desgracia es lo que no podemos hacer normalmente aquí, pues por razones obvias, pues hacerlo a partir de una fotografía, pero no calquéis. En la fotografía trazáis las dos líneas esas que os ayudarán un poco y el resto lo dibujáis a mano. Y poco a poco veréis cómo en no mucho tiempo vais a ir mejorando el dibujo muchísimo.